Amigos, muy buenos días. Es un gusto iniciar el programa El Evangelio Eterno. Un saludo para todos mis hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Un saludo para todos los oyentes de Radio Pública que están en la sintonía de amplitud modulada 740. Saludos también para todos nuestros amigos seguidores del Facebook, del YouTube y de todas las redes sociales donde podemos compartir este mensaje de la palabra de Dios. Voy a inclinar mi rostro, voy a arrodillarme para agradecer a Dios por tanta vida que nos da, por tantas bendiciones que nos da, a pesar de que este mundo está ingresando a una crisis sin retorno. La crisis va a ir ahondándose cada vez más y cada vez más, pero nosotros tenemos un Padre Celestial que nos ama, tenemos un Hijo que dio su vida por nosotros y es nuestro abogado, y tenemos al Espíritu Santo que nos conduce a toda verdad, a todo camino bueno y nos lleva a Cristo nuestro Salvador. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre eterno, que moras en los santos cielos, gracias, Señor, que en su misericordia usted nos concede la vida. Usted nos ha cuidado los 6 días que han pasado a la eternidad, donde hemos realizado nuestros trabajos, nuestras obras, y hemos llegado una semana más a su glorioso y santo sábado, que es el día de hoy. Señor, bendice tu palabra, que pueda llegar a oídos que todavía no te conocen, no saben las Escrituras, y como usted dijo en su palabra, están como ovejas sin pastor, dispersas por aquí y por allá. Usted quiere que todos sean salvos, que nadie muera, que nadie perezca para vida eterna, sino que todos procedamos a arrepentirnos de nuestros pecados, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Señor, bendice este programa y guíame en las palabras que debo de enseñar a tus hijos, a tu pueblo, a todas las personas que nos van a escuchar o nos van a ver por estos canales. Padre, esta bendición le ruego en el nombre todopoderoso y santo de nuestro bendito Salvador, su amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos queridos, quiero de una parte saludarles y continuar este programa, empezando siempre hablando el tema de salud. Ustedes saben que siguiendo los planes para la instalación del nuevo orden mundial que se está estableciendo en nuestro planeta Tierra, los enemigos de Dios, las agencias del mal, las grandes organizaciones que tienen a su cargo varias decisiones que tienen que redundar en la vida del mundo entero, de los países, están de lleno siendo guiados por aquel ángel que se reveló en el cielo y su nombre es Satanás, pero luego fue echado a esta tierra y se llama el ángel rebelde, la serpiente antigua, el diablo. Entonces, tenemos mucho que aprender de la palabra de Dios para poder estar libres de enfermedades, de pandemias, de plagas, porque aquel que se pone en las manos de Dios va a estar protegido por la sombra y el poder del Altísimo.
Las noticias que van discurriéndose semana tras semana en el mundo entero están hablando de terremotos por aquí, terremotos por allá, inundaciones, sequías, enfermedades, la delincuencia aumentando de una manera exorbitante y el hombre y la mujer haciendo uso contra naturaleza de sus cuerpos, casándose hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y ahora la noticia: en Europa muchos países están aprobando el casamiento de hombre o mujer con robots. O sea, una mujer puede casarse con un robot y lo controla a su manera. Igual un varón puede casarse con una robot dama, ¿ya? Que él lo controla a su manera. Entonces estamos llegando, queridos hermanos y amigos, a una apostasía jamás vista en este mundo. En otras partes están casándose con sus animales y esto está siendo legislado por los gobiernos. Y miran, esas cosas están pasando en países donde la cultura ha llegado a su nivel muy alto, países desarrollados, países ricos. Entonces vemos que el panorama que el Señor Jesús dijo que sucedería antes de su segunda venida se está cumpliendo al pie de la letra. Él dijo que cuando el tiempo se acercara a su segunda venida, esta tierra reflejaría lo que pasó en el mundo antes del diluvio, en el diluvio donde Noé predicó 120 años. Lo mismo dijo el Señor que sucedería, esto está en Lucas 17, que sucedería que como ocurrió en Sodoma y en Gomorra, a ese nivel de calamidad, de apostasía espiritual, llegaría este mundo. Entonces, algunas noticias que quisiéramos aprender o quisiéramos informarnos es que ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud, juntamente con la Organización de las Naciones Unidas, están proyectando crisis severas al futuro. Por ejemplo, la OMS está proyectando que la guerra se va a hacer mucho más crítica y que no hay manera de parar a los contrincantes en esta guerra que se ha desatado entre el bloque de Rusia, ya apoyado por China y otros países amigos de Rusia, y el bloque de Ucrania, apoyado por la OTAN, por todos los países de Europa, casi la mayoría, y por los Estados Unidos. También están hablando de una hambruna a nivel mundial. Todavía en nuestra región tenemos la bendición de que los productos, a pesar que han subido, han incrementado su precio, todavía están al alcance de las personas. Y también están hablando ellos, juntamente con la OMS, Organización Mundial de la Salud, están hablando de que va a haber más enfermedades, va a haber más pandemias, y ellos nos hablan como que ellos supieran cuándo pueden soltar una pandemia y cuándo pueden soltar otra pandemia. Entonces aquí, en el 15 de abril de este año, la Organización Mundial de la Salud, OMS, publicó una alerta sobre casos de hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños en el Reino Unido, y desde entonces se han notificado más casos y contagios en varios países. Y entonces aquí se comunica lo que habla el doctor Leandro Soares Sereno, asesor para la prevención y el control de las hepatitis virales en la Organización Panamericana de la Salud, sobre la hepatitis y los casos agudos graves en niños reportados en varios países. Y ellos están hablando de que esa hepatitis, que dicen que es de origen desconocido, le va a afectar mucho más a aquellos niños que no han recibido el inyectable en los hombros, como está establecido desde la OMS. Puedes notar tú la forma como nos están direccionando a que nosotros sí o sí, desde niños, adultos, jóvenes y ancianos, sí o sí tienen que recibir la dosis ya del
remedio en el hombro, ¿ya? Y esto dicen que va a llegar hasta 8 inyectables en los hombros. Otra noticia. También dice aquí la noticia en el cual se habla de una enfermedad que se llama el virus del mono, que va a afectar a muchas personas. Eso es noticia de esta semana. Dice este reporte en el sentido de que también esta enfermedad del virus del mono podría afectar a los niños que no han recibido la vacuna contra la COVID-19, y por ahora se descarta que los casos estén relacionados con la vacunación. En algunos casos se detectó la presencia de virus SARS-CoV-2, pero esta es una línea de investigación además de otras como es el adenovirus. Otra noticia. INDECI, un sismo de 8.8 grados puede llegar y las condiciones están dadas. Miguel Yamasaki, director de preparación de INDECI, precisó que si bien no es posible predecir sismos, hay condiciones en Lima, la capital de nuestra nación, para que un sismo de gran magnitud se lleve a cabo. En el canal N ofreció recomendaciones para mantenerse protegidos ante un inminente terremoto. Está hablando un alto funcionario de INDECI. Bueno, el Señor Jesús dijo que antes de su venida, realmente el mundo estaría padeciendo por varios eventos, varias señales que acontecerían como un preludio a la venida de nuestro Señor Jesucristo. En la semana que ha pasado también, todo el mundo ha sido testigo acerca de cómo ha habido un eclipse lunar, pero diferente a otros eclipses en el pasado. Estoy hablando de hace 50 años, 100 años o 200 años. La luna se pintó color rojo. Y para este tiempo no es la primera vez que la luna se pinta color rojo. Recuerden que en el libro de Joel, que repitió Pedro en su discurso del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, dice bien claro el Señor, que antes de que venga el Señor en su gloria y majestad, habría señales muy grandes en los cielos. El sol se convertiría en tinieblas y la luna en sangre. Entonces vamos viendo señales que paso a paso se están dando a nivel de toda la tierra en diferentes aspectos de la condición y la vivencia humana. Para esto, no está de más recordarles vez tras vez que Dios tiene una farmacia, y una farmacia de remedios de Dios, principios de Dios, que sirven para prevenir que nosotros nos enfermemos, que sirven para que nuestra sangre tenga niveles aceptables de colesterol, de triglicéridos, niveles aceptables de hemoglobina, niveles aceptables de, como le digo, varios puntos que sale en el hemograma cuando vamos a hacernos sacar el examen en el laboratorio. O sea, no debe haber, por decir, desórdenes en los niveles de la sangre. Por ejemplo, en el ácido úrico, en la urea, en los fosfatos, en las bilirrubinas, que son la parte hepática, debemos de estar con niveles muy buenos. Y para esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que alimentarnos correctamente. ¿Y qué es alimentarse correctamente? Es alimentarse conforme los dictados y los principios que Dios puso en el Génesis 1:29. Alimentarnos conforme a lo que Daniel practicó cuando se le quiso obligar a que coma la comida del rey de Babilonia. Entonces, la comida natural, hermanos queridos, es bueno practicarla, ya vez tras vez. ¿Por qué? Nosotros a veces creemos que estamos enfermitos cuando viene la crisis, y no es así. Esa crisis ya es el final,
Por años estamos jalando hábitos malos. No comemos muchas verduras, no comemos mucha fruta, somos bastante abusivos con el consumo de carbohidratos, de harinas, ¿ya? No es malo comer harinas, no es malo comer papas, comer arroz, no es malo comer, digamos, camotes, no es malo comer chuño, moralla, tallarines, pero si vamos a comer mayor parte de esos productos en un plato, estaría mal. Tiene que haber solo una harina, un carbohidrato, bastante verduras, ya, cereales y grasas naturales. Entonces, en nuestras manos está de que nosotros podamos tener una alimentación correcta. Recordemos que desde el inicio de esta pandemia hasta hoy, toda la humanidad está debilitada. El sistema de defensa de todos está muy bajo, sea del niño, del joven, del adulto, del mayor, aunque sea profesional médico, nuestro sistema de defensa ha bajado grandemente. Estamos mucho más sensibles a poder enfermarnos de cualquier cosa si es que nuestro cuerpo, nuestra sangre no está limpia, no está bien, no está correctamente administrado por nosotros. Entonces, otro de los remedios es el aire puro. Nos hemos trasladado, como en otras oportunidades, a este paraje muy hermoso, ¿ya? Y tenemos un lago muy bonito, donde el aire es fresco, es puro, donde no hay bulla, no hay sonidos más que sean de la naturaleza. Es bueno, como dijo la mensajera del Señor, es bueno que el pueblo de Dios para este momento ya estemos trasladándonos al campo para vivir lejos de las ciudades. Yo no quiero ser fanático de predicar la salida de las ciudades al campo en una manera apresurada. Tenemos que hacerlo paso a paso, bajo la dirección del Espíritu de Dios, y de tal manera que nos acomodemos en el campo, ahora que todavía tenemos cierta libertad, con tranquilidad. Porque cuando se den las leyes coercitivas, las leyes que prácticamente nos corten nuestra libertad de conciencia, la libertad de adorar a Dios en sábado, y entonces se pongan leyes drásticas, leyes que eleven al día domingo como un día de reposo mundial, entonces ahí sí tendremos que huir, tendremos que escapar de las ciudades. Pero ahora no, podemos salir pacíficamente, acomodarnos en diversos sitios donde 2 o 3 o 4 grupos de familias puedan salir bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. ¿Y para qué? También para estar instalando fuera de las ciudades puestos de avanzada, desde donde podamos salir a las ciudades a llevar el último mensaje de misericordia, porque Dios ama al mundo y nos ha dado la comisión, como les ha dado a los discípulos, de predicar el evangelio de salvación a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. Entonces no hay cómo disfrutar de las bondades del campo. El agua, tenemos tremendo lago, es bueno tomar mucha agua, es bueno hidratarse, ¿ya? Ustedes saben, cuando un pan fresco lo doblas, no se quiebra, ¿ya? Pero cuando un pan seco lo quieres doblar, ese pan se va a quebrar. Ayer, imprevistamente, hice un pequeño experimento casual. Había un pan y dije, yo quiero un pan que esté deshidratado. Y lo puse pues al horno, unos momentitos. ¿Y qué pasa? Que había precipitado agua el pan. El pan ya se había hecho seco, pero yo saqué como 15 gotas de agua pura que había salido del pan. Entonces, miren, este ejemplo del pan seco y el pan fresco es el ejemplo para nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo debe estar lleno de líquido para que las funciones vitales cumplan su trabajo de una manera eficiente, de una manera buena. ¿Por qué parpadeamos? Porque nuestro ojo necesita estar hidratado y estar limpiado en cada momento. Y en esa limpieza, el ojo parpadea para hidratar la vista y limpiar.
¿ya? Si no queremos padecer de estreñimiento, de males renales, de males del hígado, tener mal aliento, bajar la vista, estar medio sorditos, tomemos bastante agua. Pero no vamos a tomar las gaseosas que las industrias que no son de Dios, no han sido inspiradas por Dios, han fabricado a nivel mundial, y entonces nos presentan con diversas propagandas, y muchos, digamos, ya son adictos a estas gaseosas, que tienen bastante cantidad de azúcar industrial, tienen colorantes, tienen saborizantes, que dañan no solamente nuestro sistema digestivo, sino que dañan nuestro pensamiento, nuestro sistema nervioso. Entonces tomemos bastante agua, mucha agua. Bien, queridos hermanos, luego de estos consejos de salud, quisiéramos entrar a nuestro tema principal para el día de hoy, que es día de reposo, Santo Sábado. Quisiera que hablemos acerca de algo que necesitamos comprender hoy, que el mundo está entrando a una crisis sin precedentes: los trabajos del pueblo de Dios. Me refiero a que el Señor tiene un mandamiento, y ese mandamiento está en el libro de Éxodo capítulo 20, en el versículo número 8. Dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. Y aquí hay una orden ejecutiva de parte de Dios, y tiene que ver con nuestras actividades, diarias, ¿ya? Lo que hacemos cada día, en los trabajos, en los oficios, en las profesiones que hacemos cada día. Y entonces en el verso número 9 dice: 6 días trabajarás. No dice ni 8, no dice ni 4, no dice ni 3, dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra. O sea, todo significa todo, todas tus labores. Mas el séptimo día, que es sábado, para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, el mandato va inclusive a un extranjero, a una persona de visita a nuestra casa. No puede y no debe trabajar, ¿ya? Ahora, hasta los animales, ¿ya? Ni los animales pueden hacer las labores cotidianas que hacían. En el verso número 11 dice: porque en 6 días hizo Dios Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué es tan importante que entendamos este cuarto mandamiento? Porque aparte de que este mandamiento identifica a Dios, ¿ya? Lo identifica como quién es Dios, y lo identifica como nuestro creador. Porque cuando nos habla del sábado, Dios nos recuerda que Él hizo todo, creó todo en 6 días. Y el séptimo día bendijo y lo santificó. Y lo proclamó al pueblo de Israel en el desierto, ahí en el monte Sinaí. ¿Para qué? Para que el pueblo practicara esas órdenes en su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque las 2 tablas de piedra que recibe Moisés empiezan con una palabra solemne. Y en el verso número 2 le dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y empieza la proclamación de sus 10 mandamientos. Egipto es un país que continúa en la escena mundial.
Pero Egipto tuvo una historia de los faraones, donde cuando Moisés va, junto con su hermano Aarón, va ante el faraón y le da una noticia o le da una orden de parte de Dios Jehová, donde le dice: Señor faraón, yo deseo que usted libere a mi pueblo que te ha servido más de 400 años, porque yo quiero que ahora me sirva a mí. Y el faraón, la contestación que hizo fue: ¿y quién es Jehová para que yo le haga caso? Yo no conozco a Jehová. Entonces hoy es un símbolo, esas palabras del faraón, de personas que no creen en Dios, que se portan como el faraón de Egipto. A pesar de ello, Dios ama a esas personas. Quisiera que la conozcan, que conozcan su misericordia y su bondad, porque Él es el creador del mundo entero. No solamente creó a los israelitas y a los egipcios, quien los habrá creado, no. Nuestro Dios es único, creó al mundo entero. Entonces, como Dios tiene su reino, cada reino tiene sus leyes. Cada país en nuestra historia tiene sus reglamentos, tiene su constitución, tiene sus leyes, ¿ya? Yo no puedo pasar a otro país y despreciar sus leyes. Como forastero extranjero tengo que obedecer sus leyes. Por supuesto que todos tenemos deberes y también tenemos derechos. Y esos deberes y derechos deben andar en un balance. Donde terminan mis derechos, empiezan mis deberes. Igual eso con el reino del Señor. El Señor nos da todo, pero hay una condición: que obedezcamos sus leyes, que nos benefician a nosotros, pero lo glorifican a Él. Las leyes que Dios ha dado en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, son beneficio para nosotros. Entonces la pregunta es esta: si debemos de trabajar 6 días, ¿qué trabajos debemos de hacer en este tiempo de crisis? En este tiempo en que las señales de la segunda venida de Cristo se están haciendo más críticas, más agudas, y están completándose prácticamente todas. Todas. Entonces, ¿qué trabajo debemos de hacer? Mira, el Señor ama a todo el mundo, y en su palabra ha dicho en el libro de Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Dios envió para que el mundo sea salvo por Él, ¿ya? Y entonces, cuando el Evangelio llega a una persona, Dios no hace acepción de personas. No importa qué trabajo tenga, no importa a qué actividad se dedique, no importa qué oficio tenga o qué hábito malo tenga, Dios quiere que esa persona se salve, reconozca su pecado, su condición y se arrepienta. El ladrón en la cruz, ¿qué profesión tenía? Ladrón. Se arrepintió y Cristo le perdonó instantáneamente. Ahora, Zaqueo era otro ladrón, cobrador de impuestos, no solamente ladrón, sino que también era avaro, tacaño, que no le importaba la condición de sufrimiento de una viuda, de un niño huérfano o de un anciano. Él no soltaba ni siquiera una moneda para poder paliar, ¿ya?, el sufrimiento de esas personas desdichadas. Pero cuando se convierte a Cristo, no solamente Cristo le perdona, sino que Zaqueo da frutos dignos de arrepentimiento y dice: la mitad de mis bienes quiero regalárselo a los pobres y la otra mitad voy a devolvérselos a todos los que les he extorsionado, les he robado, les he engañado, y quiero devolverlo con todos sus intereses. ¡Qué tremenda conversión de Zaqueo! Entonces, muchas personas, por ejemplo, puede haber borrachos, puede haber mujeriegos, puede haber idólatras, puede haber
¿De qué profesiones y de qué oficios degradantes, prostitutas también? El Señor ama al mundo entero, pero quiere que todas esas personas que han estado caminando por el camino ancho que lleva a la perdición se salven. No quiere que nadie se pierda, y entonces va a llegar un momento que el Espíritu de Dios va a rescatar a esas personas, y entonces la prostituta tendrá que dejar ese trabajo, que es el oficio más antiguo del mundo, y tendrá que hacer otro trabajo que sea digna de una cristiana convertida. Igualmente, una persona idólatra, uno de ellos he sido yo, pero lo hacía porque ignoraba las Escrituras, ignoraba que a Dios se le debe adorar en espíritu y en verdad, y tuve que convertir en polvo las estatuas que yo adoraba sin conocimiento, en ignorancia, y ahora adoro junto con mis hermanos de la iglesia al Señor en espíritu y en verdad. No necesitamos ninguna figura que nos haga recordar que hay un Dios, ninguna figura que nos haga recordar que hay Jesucristo. No, lo adoramos por fe. No necesitamos ver absolutamente nada. Lo adoramos en espíritu y en verdad. Entonces, para este tiempo, estamos viendo, y seamos sinceros, hermanos, yo hablo al pueblo de Dios y hablo también al mundo que nos escucha, que necesita disfrutar del Evangelio de Salvación, necesita ilustrarse en este tiempo a qué trabajos debemos de dedicarnos ahora. Porque estamos en el peligro, queridos hermanos, en el peligro inminente de que se dicten leyes ya que estaban escritas ya en la Escritura, sobre todo, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13, donde dice que nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca en la mano derecha o en la frente, ¿ya? Entonces, ahí es una parte de la economía donde vamos a tener que enfrentarnos a una realidad muy pronto. Y pregunto, ¿estamos preparados? Dice aquí en el versículo número 16 de Apocalipsis 13, dice, desde el 15 leemos, Apocalipsis 13, 15 hasta el 17, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, fíjese que el rico no se va a librar, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí en el libro de Apocalipsis 14 dice, en el verso 9, en el mensaje del tercer ángel dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. O sea, vamos a llegar a un tiempo que está muy cercano a que estaremos entre la espada y la pared. Por una parte, el gobierno mundial, que está terminando de instalarse en este año, porque así ellos lo han proyectado, y ellos están cumpliendo todo su plan, nos va a obligar a adorar en un día que no es de Dios, en el día domingo. ¿Por qué en el día domingo? Porque tanta calamidad que está habiendo en el mundo, llámese guerras, pestilencias, hambrunas, delincuencia, narcotráfico, tornados, terremotos, inundaciones, sequías, el sol quemando cada día más, guiados por su amo Satanás, los grandes hombres de esta tierra, ¿ya? Van a hacer creer al mundo de que por violar
el día domingo de adoración, están viniendo los castigos de Dios. Y entonces ahí vamos a tener un problema, porque nosotros como cristianos, seguidores de Cristo, creemos que el sábado es el día de adoración verdadero dispuesto por Dios y no por el hombre. Entonces hay una amenaza de parte de Dios. Si nosotros, por seguir comprando y vendiendo, por seguir disfrutando la vida en este mundo, de comprar y vender, utilizar los dineros, vamos a tener que ser obligados a recibir una marca. Pero hay una amenaza de parte de Dios. El que reciba la marca, recibe el castigo de Dios. Y si te niegas a recibir la marca, entonces aquí está la sentencia humana, donde dice en Apocalipsis capítulo 13, dice lo siguiente: también hace, dice, grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Entonces, viendo las cosas en realidad, aquel que no va a adorar en domingo, porque va a ser una orden de los gobiernos, una orden bajo ley, entonces aquí dice, es pena de muerte, ¿ya? Pero si nosotros nos negamos a adorar conforme el hombre lo dice, entonces tendremos que escapar, tendremos que huir. ¿Para qué? Para seguir adorando en recónditos lugares, en las montañas, a Dios de acuerdo a nuestra conciencia y de acuerdo a lo que dice la palabra de nuestro Dios. En este punto estarán dos potencias dominando el mundo. Estados Unidos de Norteamérica ayudando al poder romano, que va a de nuevo controlar el mundo entero según las profecías, como lo hizo en el pasado desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798, donde recibió su herida mortal en una de sus cabezas. Pero dice, la herida mortal fue sanada y empezó la segunda parte de opresión papal, que es la última, porque aquí sí, el juicio le va a ser Dios. ¿Por qué? Porque la va a dejar desolada, desnuda, y los gobiernos también se le van a ir contra ella. Bueno, ese es otro asunto. Entonces, queridos hermanos, ¿qué es el trabajo? ¿Qué noción tenemos del trabajo? Todos tenemos que trabajar para tener sustento y poder mantener la familia, poder solucionar el pago de nuestras deudas. Aquí en el diccionario dice que el trabajo es esto. El trabajo en economía se refiere a las horas que dedican las personas a la producción de bienes o servicios. El trabajo, uno de los factores de producción junto con el capital, la tierra y la tecnología. Así consiste en el esfuerzo humano puesto en la producción y venta de bienes y de servicios. Hay trabajos, queridos hermanos y amigos, que no van a dar con nuestra fe cristiana. Una persona que tiene una tienda de venta de licores, de venta de cervezas, de venta de bebidas gaseosas, si se convierte, ya no va a seguir con esa venta. Tiene que cambiar su estilo de negociar, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hoy día aprender, sobre todo para los jóvenes. Hay muchos jóvenes que están estudiando como que Cristo no vendría nunca más, o como que Cristo vendría de acá 1000 años, y entonces están estudiando carreras, ¿ya?, que el mundo ha promovido. Negocios internacionales, están estudiando, digamos, para ser ingenieros de minas, ingeniería civil. Muchos están estudiando carreras, por ejemplo, para poder ser médicos, ¿no es cierto?, para ser cirujanos. Y entonces hay muchas carreras que contradicen, chocan
con nuestra realidad cristiana. ¿Qué debemos de hacer? Para esto yo quisiera que nos refiramos, por ejemplo, a Adán. Miren, Adán y Eva, cuando fueron echados del huerto del Edén, ya, ahora sí el Señor les dijo lo siguiente, sobre todo a Adán. Le dijo: ahora con el sudor de tu frente comerás tu pan de cada día. O sea que Adán tenía que sufrir, tenía que sudar. Pero sudar no es una maldición, es bueno. Porque al sudar eliminamos ácidos úricos, urea, fosfatos, toxinas, y si tomamos bastante líquido, vamos limpiando el plasma sanguíneo por donde se van acumulando todas las toxinas y se va eliminando por los órganos eliminadores como son los riñones, el colon o las vías respiratorias. Entonces Adán fue echado del huerto. No podía estar en el huerto porque podría alcanzar sus manos al árbol de la vida y este Adán hubiera vivido eternamente en pecado. Dios cortó ese privilegio a Adán y lo echó fuera junto a Eva porque ahora eran pecadores. El vestido que Dios les había otorgado, que simbolizaba vida eterna, lealtad, inocencia, se había perdido por causa de la desobediencia. Aquí en el libro Patriarcas y Profetas, que yo les recomiendo que lo lean, en la página 30, ¿ya? Y en el párrafo número 2 dice: Dios hizo al hombre recto. Le dio nobles rasgos de carácter, sin inclinación hacia lo malo. Le dotó de elevadas cualidades intelectuales y le presentó los más fuertes atractivos posibles para inducirle a ser constante en su lealtad. La obediencia perfecta y perpetua era la condición para la felicidad eterna. Cumpliendo esta condición, tendría acceso al árbol de la vida. El hogar de nuestros primeros padres había de ser un modelo para cuando sus hijos saliesen a ocupar la tierra. Ese hogar, embellecido por la misma mano de Dios, no era un suntuoso palacio. Los hombres, en su orgullo, se deleitan en tener magníficas y costosos edificios y se enorgullecen de las obras de sus propias manos. Pero Dios puso a Adán en un huerto. Esta fue su morada. Los azulados cielos le servían de techo, y la tierra con sus delicadas flores y su alfombra de animado verdor era su piso. Y las ramas frondosas de los hermosos árboles le servían de dosel. Sus paredes estaban engalanadas con los adornos más esplendorosos que eran obra de la mano del sumo artista. Pero cuando Adán pecó, tuvo que ser echado del huerto y tuvo que dedicarse a la agricultura. Entonces, un trabajo que los seguidores de Cristo podemos promover para nuestro tiempo es la agricultura. Nuestros universitarios en nuestras universidades deben de tener un curso práctico de agricultura. Nuestros jóvenes en los colegios deben de tener un curso práctico de agricultura. Nuestros niños también, desde pequeñitos, deben de aprender a remover la tierra para plantar algo, una semillita, y ver cómo es su crecimiento. Miren, aquí voy a leerles lo que habla la mensajera del Señor y voy a ver en unos testimonios acerca de la agricultura, que es un trabajo que debemos de promover. Sobre todo vamos a aprenderlo a hacer porque vamos a salir al campo, pues, ¿no es cierto? Entonces aquí yo quiero poner el ABC. Acá está. El trabajar la tierra es una de las mejores ocupaciones que pone en actividad a los músculos y da reposo a la mente. El estudio en materia de agricultura debe ser el ABC de la educación dada en nuestras escuelas.
Esta es precisamente la primera tarea que debe de iniciarse. Nuestras escuelas no debieran depender de productos importados en lo que se refiere a cereales, verduras y frutas que tan esenciales son para la salud. Nuestros jóvenes deben de ser instruidos en el desmonte de árboles, en la labranza de la tierra, tanto como en las ramas literarias. Varios maestros debieran ser elegidos para vigilar a cierto número de alumnos en su trabajo y trabajar con ellos. Entonces, miren, fíjense la verdad de los testimonios que fueron inspirados por Dios. La pregunta es, si no estamos haciendo la voluntad de Dios, nuestros jóvenes sí o sí van a perderse y van a terminar recibiendo la marca de la bestia. Y si nuestros jóvenes en nuestros institutos de educación superior se están preparando, yo pienso que no están preparándose para servir al maestro. Se están preparando para servir al mundo. Y muchos de los que dependan de los gobiernos para recibir su pago, van a tener que renunciar si no quieren recibir la marca de la bestia. Igualmente, así tengan trabajos independientes en los cuales se dependa de comprar y vender aún los servicios, entonces van a tener problemas. Yo recomiendo, con la experiencia que tengo, hermanitos queridos, a nuestros jóvenes, no los quiero desanimar, pero un ejemplo, si estás estudiando comercio internacional, tienes que saber que muy pronto el asunto de comprar y vender a nivel mundial va a ser muy difícil. Si estás estudiando ingeniería de minas, tienes que ver que el asunto de la explotación de minería va a ser muy difícil. Y las noticias nos los dicen en varios países. ¿Por qué? Porque está habiendo una lucha entre el capital y los obreros. O sea, se va a tornar peligroso. Ahora, bueno, si tienes una profesión, y los padres somos a veces los inspiradores en que queremos que nuestros hijos sobresalgan en este mundo, eso está bien, pero sobresalgan en este mundo pues como Daniel, sobresalgan en este mundo como José, que si bien es cierto, Daniel estuvo en Babilonia, pero su mente y su corazón estaban siempre en Dios. Babilonia no entró a la mente de Daniel ni a su corazón de Daniel. Igualmente José estuvo en Egipto, la tierra de los faraones. ¿Ya? Estaba como una luz de parte de Dios para el faraón y para su pueblo el faraón. Jamás Egipto ingresó a la mente de José, jamás ingresó al corazón de José las costumbres, tradiciones de Egipto. Y los dos jóvenes llegaron a ser, mira, primeros ministros, gobernantes después de esas autoridades que en ese tiempo gobernaban esos países grandes. Hoy debemos de pensar también en eso. Primero servir a Dios y luego a nuestro prójimo. Entonces, también les quiero dar el ejemplo de nuestro mismo Señor Jesucristo. Tú sabes que Jesús descendió de los atrios del cielo a este mundo tenebroso, donde nadie lo quiso desde su nacimiento. Siempre lo odiaron, lo quisieron matar. Por eso Isaías dijo que nuestro Señor Jesús sería varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y cuál es el trabajo físico que hizo Jesús en su niñez y en su juventud? ¿Ya? Para que después ya empezara a predicar el Evangelio después de bautizarse. Estoy tomando en la mano el libro de Deseado de toda la gente, es página 52, desde el párrafo 5. Jesús vivió en un hogar de artesanos, o sea, en un hogar donde sus papás trabajaban con las manos. Su padre humano, José, era carpintero. Entonces ahí le doy otro trabajo para nuestro tiempo del pueblo de Dios. Carpintería. ¿Ya? Dice
Jesús vivió en un hogar de artesanos y con fidelidad y alegría desempeñó su parte en llevar las cargas de la familia. Había sido el generalísimo del cielo y los ángeles se habían deleitado cumpliendo su palabra. Ahora era un siervo voluntario, un hijo amante y obediente, aprendió un oficio y con sus propias manos trabajaba en la carpintería con José. Vestido como un obrero común, recorría las calles de la pequeña ciudad, yendo a su humilde trabajo y volviendo de él. No empleaba su poder divino para disminuir sus cargas ni aliviar su trabajo. Es que él, nuestro Señor Jesucristo, es un Dios que se hizo hombre. Y como hombre nos puso el ejemplo, aún en el trabajo, de la humildad que debemos de emplear en cualquier oficio que tengamos en esta tierra, por muy humilde que sea. Nosotros, hermanos queridos, nos hemos acostumbrado por esta tradición de este mundo, la costumbre de este mundo, a estar teniendo miedo al vecino, al qué dirán. Y no nos hemos preguntado vez tras vez, ¿qué dirá Dios? ¿Qué dirá Él? Mientras Jesús trabajaba en su niñez y juventud, su mente y su cuerpo se desarrollaban. No empleaba temerariamente sus facultades físicas, sino de una manera que las conservase en buena salud, a fin de ejecutar el mejor trabajo en todo ramo. No quería ser deficiente ni aún en el manejo de las herramientas. Fue perfecto como obrero y como lo fue en su carácter. Por su ejemplo nos enseñó que es nuestro deber ser laboriosos y que nuestro trabajo debe cumplirse con exactitud y esmero y que una labor tal es honorable. Entonces ya tenemos dos trabajos que podemos practicar en este tiempo de crisis final. Primero, agricultura, ya, como lo hizo Adán y Eva, y luego, como lo hizo el Señor Jesús, carpintería. Otro trabajo. Jesús reunió en Mateo capítulo 10, reunió a sus discípulos y les dio una orden. Mateo capítulo 10. Vamos a leer una partecita de Mateo capítulo número 10. Dice aquí la palabra de nuestro Dios. ¿Ya? En el verso número 7 dice: y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esto Jesús le está diciendo a sus discípulos hace 2000 años. Que el reino de los cielos se había acercado a la tierra porque Cristo en persona estaba aquí en la tierra. Y estaba dirigiendo la mente de 12 hombres, sus 12 discípulos, sus 12 seguidores. Pero ahora, transcurrido el tiempo, el Señor quiere que nosotros prediquemos que su segunda venida es inminente. Y su pueblo debe hacer una obra de predicar el Evangelio y sanar y curar enfermos. Entonces ahí tenemos el otro trabajo. En el versículo número 8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, ¿qué pasa? Que para este tiempo, una labor que debe ser practicada por la Iglesia, ¿ya?, y por nuestros institutos de salud, es la obra médica misionera. Esta obra médica misionera está descrita en nuestros libros de salud. Tenemos al menos 4 libros de salud. Ese libro, por ejemplo, Consejos sobre la Salud, ¿ya? Consejos sobre régimen alimenticio, ¿ya? El libro Temperancia, el equilibrio en el comer, el equilibrio en las actividades diarias. El libro Ministerio Médico, es cómo debemos desempeñarnos como médicos del Altísimo, como médicos de Dios. Nosotros tenemos 8 principios de salud,
8 leyes naturales que debemos de promover su práctica y que deben de ser nuestro estilo de vida. ¿Para qué? Para no enfermarse, para no estar muriendo prematuramente. A los gobiernos, queridos hermanos y amigos, les conviene que su pueblo esté enfermo, porque se mueven cantidades de presupuestos que no necesariamente son bien administrados. Ahí viene la semilla de la corrupción. Ahora nomás, aquí en nuestra nación, ¿ya? En nuestra nación, con esto de que la hepatitis de los niños, que ha venido por causa desconocida, y con este virus del mono, ya están hablando de más de 100 millones, casi 200 millones de soles de presupuesto para poder implementar algo que contra, ¿cómo se llama? Que haga, digamos, que haga ese presupuesto, ayude a poder contener estos virus y estas pandemias que se están anunciando, ¿no? Desde la Organización Mundial de la Salud. Entonces, eso hace el gobierno, ¿ya? Y hay mucha corrupción en el manejo de esos dineros. Yo le digo, si el pueblo o una nación practicara los 8 remedios naturales, que son las leyes de Dios para toda la humanidad, fíjate si bajara el número de enfermos, entonces muchos hospitales se cerrarían, muchas profesiones médicas se clausurarían. Pero es que a todos les encanta que el pueblo esté enfermo, ¿ya? Mientras hay más cánceres, más oncólogos. Mientras hay más caries dental, más odontólogos. O sea, prácticamente, ¿qué hemos hecho? Nos estamos haciendo enfermedades. ¿Para qué? Para poder dar trabajo a varios profesionales. No me parece adecuado. Al menos si hablo del pueblo de Dios, como pueblo de Dios, nosotros debemos de ser los propulsores de una sanidad. Nosotros no debemos de estar enfermos, debemos estar bien puestos, como dice el libro de Romanos capítulo 12. Y entonces aquí, en el libro de consejos sobre régimen alimenticio, dice que hemos llegado, en la página 548, hemos llegado a un tiempo en el cual cada miembro de la iglesia debe hacer obra misionera médica. Estamos hablando de personas individuales. Hay sanatorios en el mundo que nuestro pueblo ha levantado, por la gracia de Dios. Hay hospitales, hay clínicas, ¿ya? Pero también aquí nos habla de una labor individual, ¿ya? Este mundo, dice, se parece a un hospital lleno de víctimas de enfermedades físicas y espirituales. Por todas partes hay gente que muere por carecer del conocimiento de las verdades que nos han sido confiadas. Es necesario que los miembros de la iglesia despertemos, estamos durmiendo, y comprendan su responsabilidad en cuanto a dar a conocer estas verdades. Los que han sido alumbrados por la verdad deben ser portaluces para este mundo enfermo. Hermanos queridos, entonces ahora vayamos, hemos aprendido ya agricultura, hemos aprendido carpintería, lo que hizo el Señor Jesús. Ahora el Señor nos dice que seamos médicos misioneros, llevando nuestra receta a los 8 remedios naturales, y vamos a ver qué hizo Pablo. Pablo hizo algo en su ministerio de predicación allí cuando él se convirtió al cristianismo, y Pablo pues empleó los dones que Dios le dio para poder autosostenerse. O sea, Pablo tuvo un ministerio de sostén propio que hoy también lo podemos hacer por la gracia de Dios. Aquí dice, en cuanto a Pablo, dice lo siguiente. Estoy leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles, escrito por la mensajera del Señor. Dice, el apóstol Pablo consideraba la ociosidad como un pecado.
aprendió su oficio de hacer tiendas, o sea, carpas, lo que empleamos a veces en nuestros campamentos, ¿ya? Empezó a hacer carpas en todos sus detalles, ¿ya? Importantes o insignificantes. Y durante su ministerio trabajaba a menudo aún de noche. Pablo no consideraba como tiempo perdido el que pasaba así. Mientras trabajaba, el apóstol tenía acceso a una clase de personas a quienes no podría haber alcanzado de otra manera. Mostraba a sus asociados que la habilidad en las artes comunes es un don de Dios. Enseñaba que aún en el trabajo de cada día se ha de honrar a Dios. Sus manos encallecidas por el trabajo no restaban fuerza a sus llamamientos patéticos como ministro cristiano. Entonces Pablo combinaba su labor de predicador, ¿ya?, con su labor de sostenerse económicamente a él mismo y ayudar a otros también. Por supuesto que Pablo, con tremenda tarea que tenía que hacer, debía de ser privilegiado en que la iglesia le pueda sostener con los diezmos, ¿no es cierto? Pero Pablo no. Al contrario, Pablo ayudaba a la iglesia y él se sostenía solo. Nosotros, queridos hermanos, también, yo sé que Dios nos puede ayudar, hagamos la obra de sostén propio en forma individual, ¿ya? Tiene lugar nuestra iglesia como algo todo, como una organización de tener sus hospitales, sus sanatorios, pero siempre Dios a través de la mensajera indicó que los sanatorios deben ser pequeños y debe haber en cada ciudad grande, mediana o pequeña un sanatorio donde se promueva la práctica de los 8 remedios naturales. Dice Pablo, hablando de Pablo, Dios quiere que todos trabajen. La atareada bestia de carga responde mejor a los propósitos de su creación que el hombre indolente. Dios trabaja constantemente, los ángeles trabajan, son ministros de Dios para los hijos de los hombres, los que esperan un cielo de inactividad quedarán chasqueados, porque en la economía del cielo no hay lugar para la satisfacción de la indolencia. Pero se promete descanso a los cansados y cargados, y el siervo fiel es el que recibirá la bienvenida al pasar de sus labores al gozo de su Señor. Depondrá su armadura con regocijo, olvidará el fragor de la batalla en el glorioso descanso preparado para los que venzan por la cruz del Calvario. Entonces ya hemos aprendido, la tarea de Pablo fue hacer carpas, ¿ya? ¿Para qué? Para personas que vayan al campo, y él, en contacto con esas personas a las cuales vendía sus carpas o sus tiendas, él aprovechaba en llevarles el evangelio. Igual, Cristo fue carpintero, y si nosotros cogemos la labor de carpintería, pues nuestros clientes, aparte de recibir, digamos, nuestras obras de carpintería, pueden recibir también la palabra del Señor como la necesidad que esas personas tengan, y estos trabajos nos van a permitir conectarnos con personas que no conocen el Evangelio y a las cuales podemos impartir mucho conocimiento. Para terminar, vamos a seguir hablando de algunos trabajos también que podemos nosotros practicar y aprovechar también que nuestra obra de evangelizar al mundo pueda ir de la mano con las bendiciones del Espíritu de Dios. La labor médica misionera engloba otras actividades conexas. Por ejemplo, un sanatorio debe estar, dice, en relación con un restaurante vegetariano, donde se enseña a la gente a dejar las carnes y enseñarle los reemplazos de las carnes con grasas naturales, como son pues las pecanas, las castañas, las almendras, el olivo, la palta, las nueces, el ajonjolí, etcétera, etcétera. Ahora, ligado con el restaurante vegetariano y el sanatorio,
también un trabajo conexo es hacer pan, pero no un pan como el mundo lo hace, sino un pan integral, un pan saludable, un pan fortificado con grasas de origen natural, y donde no se emplee la levadura, donde no se emplee la harina sin su salvado, se emplee la harina completa para que el pan sea realmente integral. Entonces, tanto el sanatorio como restaurante vegetariano, como la panadería, con la venta de productos naturales fabricados por nosotros mismos, con la venta de productos medicinales fabricados por nosotros mismos, entonces va a ser una industria que de tal manera glorifique a Dios. Y de las ganancias de esa industria, de esa economía, saquemos economía para llevar los diezmos a la iglesia y utilizar también la economía para promover la distribución de libros, de materiales. Hermanitos queridos, muy pronto, no podremos comprar ni vender. Muy pronto nuestros bienes que hoy tenemos, que Dios nos ha dado, ese tiempo querremos utilizar para promover el Evangelio, pero no va a ser posible. Ahora es el tiempo de gastar para Dios. Ahora es el tiempo de promover las industrias de Dios, para que de esa economía salga los materiales para poder repartir a las personas gratuitamente los materiales, los libros. Yo agradezco a Dios que nos ha permitido, con la economía que nos ha dado desde hace muchos años, que ahora tenemos dinero para poder repartir el conflicto de los siglos, para poder repartir libros de evangelismo. Están surgiendo de la mano de Dios varios, varios grupos de laicos en el mundo que están ayudando a nuestra iglesia en la tarea de dar al mundo el último mensaje de misericordia. Están instalándose puestos de avanzada en varios países, ya se están levantando imprentas, ya con la ayuda de muchas personas, aún que ni son cristianos, pero están trayendo su dinero para que se levanten imprentas. La imprenta es otro trabajo que se puede promover, ¿no? Para hacer libros, revistas. No siempre carguemos a nuestra organización de la iglesia la tarea de promover los libros, pero eso sí, tienen que ser nuestros libros a la ley y al testimonio. Tienen que estar de acuerdo a la Biblia y a los testimonios del Espíritu y la profecía. Otro trabajo que los jóvenes y señoritas pueden implementar es la sastrería. Sastrería para varones y costura para damas, ¿no? Otro trabajo, la albañilería, es la construcción de casas, pues. Recuerda que los discípulos, muchos de ellos eran constructores, otros eran pescadores, otros eran agricultores, ¿no? Y el Señor los llamó para su ministerio. Otro trabajo que no tiene nada que ver con las prácticas inestables y prácticas del mundo es la gasfitería. ¿Qué es gasfitería? Arreglar todo lo que es agua, desagüe, caños. Es un trabajo muy bonito, instalación de duchas, instalación de reservorios, mantenimiento de reservorios, limpieza de reservorios, y entonces el contacto con nuestros clientes va a ser posible que nosotros le entreguemos, por ejemplo, un conflicto de los siglos o una fe de Jesús y podamos hacer amistad para que ellos ahora sean amigos de Cristo también. Otro trabajo, la herrería, ¿ya? Trabajo con fierros, ¿ya? Metal mecánica, ¿ya? Otro trabajo, pintura. Podemos ser pintores,
Pintamos casas, pintamos establos, pintamos puertas, pintamos ventanas. Es un trabajo muy bonito, físico, donde nos encontremos con las personas. Zapatería, construcción de zapatos también, elaboración de zapatos. Composturas, ¿no? Todo esto, hermanos queridos, léanlo en el libro de Joyas de los Testimonios, tomo 2, en la página 448, en el párrafo 3, ¿ya? Donde el Señor, viendo el futuro, allí por los años de 1890, 1900, cuando vivía la señora Elena de White, le inspiró los trabajos que debiéramos de promover, no solamente desde esa fecha, sino más aún en este tiempo donde nuestros jóvenes a veces no consiguen trabajo, ¿ya? O si han salido profesionales, por tanto profesional que está saliendo, no consiguen trabajo. Y algo más, y si trabajas para alguien que no entiende la ley de Dios, te va a hacer trabajar sábado y todo, y te va a obligar a que descanses el domingo. Entonces, es un dolor que un joven cristiano pueda someterse a poder violar, ¿ya?, por el trabajo, el día que Dios ha establecido como día de reposo, como día de bendición para la humanidad. Hermanitos queridos, estamos terminando el programa. Agradezco a Dios por esta enseñanza que nos ha dado, y de todas maneras quiero terminar leyéndoles aquí en el libro de Maranata, en la página número 121, y con esto termino. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8: Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En la comisión dada a los primeros discípulos se hallan incluidos los creyentes de todas las edades. Todo el que aceptó el Evangelio recibió una verdad sagrada para impartirla al mundo. El pueblo fiel de Dios fue siempre constituido por misioneros activos que consagraban sus recursos al honor de su nombre y usaban sabiamente sus talentos en su servicio. Los miembros de la Iglesia de Dios deben ser celosos de buenas obras, renunciar a las ambiciones mundanales y caminar en los pasos de aquel que anduvo haciendo bienes. Con corazones llenos de simpatía y compasión, han de ministrar a los que necesitan ayuda y comunicar a los pecadores el conocimiento del amor del Salvador. Semejante trabajo requiere empeñoso esfuerzo, pero produce una rica recompensa. Los que se dedican a él con sinceridad de propósito verán almas ganadas para el Salvador. Hermanos queridos, tenemos mucha información, muchas promesas, muchas bendiciones de parte de nuestro Señor. Que Dios bendiga su palabra, este mensaje. Los invito, queridos hermanos y amigos, al próximo tema, ¿ya?, donde hablaremos cosas importantes también de las actividades que como pueblo debemos de prepararnos, de estar haciendo ya, y que la crisis no nos agarre desprevenidos. Tenemos que ser no solamente un pueblo celosos en obras, sino un pueblo precavido, un pueblo prevenido. Ya hay que prevenirnos de no enfermarnos, hay que prevenir nuestra economía. Ya no, Dios no ha visto ninguna persona que cree en Él que pueda estar en ruina total, que pueda estar en pobreza extrema, de ninguna manera. Cuando conoces a Cristo, el Señor va a bendecir tu trabajo, por muy pequeñito y humilde que sea. ¿Por qué? Porque los trabajos que son de acuerdo a la voluntad de Dios son bendecidos por aquel que ama al mundo, de tal manera que aquel que cree en Él no quiere que se pierda, sino que crean en Cristo, a quien Dios ha enviado para salvación de todos nosotros. No te olvides, Cristo viene pronto. No te olvides, el cierre de la gracia es inminente. Mientras tanto,
Aquí los poderes de la tierra están engañando al mundo entero, ¿ya? Por eso que en los días finales el Señor va a emplear a humildes que ni siquiera saben leer y escribir para que puedan predicar el Evangelio, para que puedan ser usados por el Espíritu de Dios. Allí, en esta predicación del Evangelio de Jesucristo, no se necesita hombres sabios para este mundo, no se necesita hombres doctores de este mundo, porque ellos no lo entienden como lo entiende un hombre humilde, una mujer humilde, que simplemente necesita ser guiados por el Espíritu del Señor. Oremos en esta mañana, en este día glorioso de Dios, para que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la lluvia tardía, se derrame sobre nuestra iglesia, sobre nuestro pueblo y sobre el mundo entero. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre Santo, bendito y alabado sea su santo nombre. Señor, aquí de rodillas le agradezco a usted por la información que usted nos ha dado en esta mañana. Padre, usted pues guía nuestros pasos y guía las obras que debemos de hacer como tus seguidores. ¿Qué trabajos están a su voluntad? ¿Qué trabajos para sostenernos físicamente, para sostener nuestros hogares, nuestras familias, están, Señor, de acuerdo al Evangelio? Danos, Señor, tu Santo Espíritu. Derrama la lluvia tardía sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, Señor, y a este mundo también, para que entiendan a tus obreros predicadores que a nivel mundial, a través de grandes canales, a través de los satélites, están llevando a cabo esta obra de predicar la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, que es el último mensaje de amonestación para este mundo en rebeldía, para este mundo condenado, para todas las iglesias que constituyen Babilonia. Señor, usted ha dicho que usted tiene hijos preciosos, hijas preciosas en esa iglesia, en esas iglesias. Solo necesitan conocer la verdad, y esa verdad la tenemos que dar nosotros que somos su pueblo, Señor. Perdónenos que somos indolentes, perdónenos que estamos dormidos, perdónenos que creyendo ver somos ciegos, creyendo ser ricos somos pobres, y creyendo estar vestidos muchas veces estamos desnudos. Padre Santo, por favor, vístenos con la justicia de su amado Hijo Jesucristo, para que podamos, Señor, agradarle a usted. Perdona nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras apostasías, y danos paciencia para poder entender tantas mentes diferentes que muchas veces se levantan contra su palabra. Danos paciencia para poder entender la ignorancia de muchas personas que creen que somos sus enemigos cuando le presentamos tu palabra, tu verdad y los 10 mandamientos. Padre, creemos que así como su Hijo sufrió, fue rechazado, nosotros también lo seremos. Pero si nos das tu Santo Espíritu, creo que estaremos firmes como Daniel, firmes como José, firmes como Pablo y sus discípulos que no temieron ni a morir, solamente poniendo en alto, Señor, su majestad, su señorío y su palabra. Padre Santo, por favor, danos tu bendición. Le suplico en el nombre todopoderoso y santo de nuestro bendito Salvador, Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.